Comenzamos con este problema sobre validez. Bien, el enunciado nos dice: un psicólogo construye una escala de hostilidad X compuesta por 30 ítems. Bien, vamos anotando esos datos por aquí abajo. Tenemos que la escala X, vamos a ponerlo, tiene 30 ítems. N en minúscula de la escala X es 30. Luego nos dice, a su vez, confeccionó otra escala Y de 15 ítems. Es decir, que el número de ítems de la escala Y sería de 15. Y luego nos dice que fue entregada a los profesores con objeto de que valorasen las conductas violentas de sus alumnos, tomándose esta medida como el criterio externo. De las características psicométricas de la escala X encontramos que la desviación típica de las puntuaciones verdaderas fue de 7 puntos. Es decir, que en la escala X la desviación típica de las puntuaciones verdaderas fue de 7 puntos. Bien, además nos dice que mientras que la varianza de los errores fue de 9 puntos. Todos estos datos pertenecen a la escala X, por eso aquí lo ponemos debajo del número de ítems de la escala X. La varianza de los errores de medida es igual a 9 puntos. Bien. Luego dice, por otro lado, el coeficiente de fiabilidad de la escala Y fue de 0,91. Por tanto, aquí debajo de los ítems de la escala Y vamos a notar que el coeficiente de fiabilidad de la escala Y, R y I, fue igual a 0,91. Bien. Y por último nos dice, mientras que la proporción de varianza de Y, que puede explicarse a partir de la varianza de X, resultó igual a 0,7. O sea que ahí lo que nos están diciendo es que el coeficiente de determinación, Rxi al cuadrado, es decir, el coeficiente de validez elevado al cuadrado, fue de 0,7. Bien, vale, estos son los datos que nos da el enunciado y ahora pues vamos al primer apartado, ¿no? La primera pregunta que nos pide, pues nos dice, si el criterio Y tuviera una fiabilidad perfecta, ¿cuál sería su coeficiente de validez? Bien, para responder a esta cuestión, pues tenemos que aplicar una de las ecuaciones que se utiliza en el estudio de la corrección de la atenuación del coeficiente de validez. Bien, como bien sabemos, el coeficiente de validez de criterio se ve atenuado por la falta de fiabilidad de las medidas recogidas por el test y también por la falta de fiabilidad de las medidas recogidas por el criterio. Entonces hay una serie de ecuaciones que lo que pretenden es corregir esa atenuación que tiene el coeficiente de validez. Bien, este tipo de ecuaciones pues se suele utilizar sobre todo en estudios teóricos que se realizan sobre la validez. Bien, la que nos piden en este apartado en concreto es la que se plantea cuánto será la validez cuando el criterio tiene una fiabilidad perfecta, que es esa que vemos ahí en la pantalla. Esa sería la ecuación que tendríamos que resolver. Bien, esa ecuación lo que nos va a dar es la correlación entre las puntuaciones empíricas del test y las puntuaciones verdaderas del criterio. Y como vemos es sencillamente un cociente entre el coeficiente de validez empírico y el índice de fiabilidad del criterio. Bien, por tanto, como aquí ya hemos recogido los datos del enunciado, pues sencillamente tenemos que sustituir y ya está, ¿no? Bien, aquí vamos a poner un cociente y en el numerador vamos a poner el valor del coeficiente de validez. En este caso, como lo que tenemos es el coeficiente de determinación, que es 0,7, pues el coeficiente de validez sería la raíz de 0,7. Bien, y el índice de fiabilidad del criterio, pues sería la raíz cuadrada del coeficiente de fiabilidad del criterio, es decir, la raíz de 0,91. Bien, si hacemos esta operación, tenemos que el resultado aproximado es de 0,877.
Bien, eso sería el primer apartado. En el segundo apartado lo que nos piden es qué tanto por ciento representa el error típico de estimación del criterio respecto a la desviación típica de las puntuaciones en el criterio. Bien, el cociente o la proporción entre el error típico de estimación del criterio y la desviación típica de las puntuaciones en el criterio es el coeficiente de alienación. Bien, ahí tenemos la ecuación del coeficiente de alienación. Como vemos, el coeficiente de alienación es lo que nos dice la segunda pregunta. Es el cociente entre el error típico de estimación de las puntuaciones en el criterio y la desviación típica de las puntuaciones en el criterio. Bien, este cociente es lo que llamamos el coeficiente de alienación y que también equivale a la raíz de 1 menos el coeficiente de determinación. Por tanto, como en los datos del problema nos dan el valor del coeficiente de determinación, que lo tenemos aquí arriba, es 0,7, pues para calcular el coeficiente de alienación, pues haremos esta raíz cuadrada de aquí. Bien, por tanto, el coeficiente de alienación será igual a la raíz de 1 menos el coeficiente de determinación que hemos dicho que es 0,7. Bien, si hacemos esa operación, el resultado es de 0,548 aproximadamente. Bien, la interpretación del coeficiente de alienación se suele hacer en tantos por ciento y en este caso pues lo que nos indica es que aproximadamente existe un 55% de inseguridad en el pronóstico del criterio a partir de las puntuaciones en el test. Bien, en este caso el criterio habíamos dicho que era las conductas violentas de los alumnos y el test o la escala era la escala de hostilidad. Bueno, pues aquí diríamos que el 55% existe un 55% de inseguridad en el pronóstico de las conductas violentas a partir de las puntuaciones en la escala de hostilidad. ¿Vale? Un 55% de inseguridad en el pronóstico del comportamiento violento a partir de las puntuaciones en la escala de hostilidad. Bien, con esto ya terminaríamos el segundo apartado del problema y por tanto daríamos por concluido este vídeo.